mucho se está hablando sobre estos gemelos digitales, Diana. De hecho, se habla en la aplicación de la política pública, pero vamos un paso para atrás. ¿Qué Exacto. es, ¿no? El gemelo digital. ¿Qué es un gemelo digital? Claro. ¿Qué es un gemelo digital? Empezamos como siempre en Cortocircuitos contando de qué estamos hablando, la posta de lo que estamos hablando. Bueno, ¿qué son? Los gemelos digitales se definieron por primera vez hace más de 20 años, Sí. en 2002. Un señor que lo propone para la NASA, de replicar una nave espacial mientras se construía en su versión digital. Ok. Y dice hacerle un gemelo digital para ver cómo evoluciona la nave en el espacio, como una forma de empezar a simular y a probar. Y así aparece la idea de gemelo digital. Ok. ¿Qué es un gemelo digital hoy? Hay coincidencia en la academia de 5 características que tiene que cumplir todas un gemelo digital. Sí. La primera es que sea una representación virtual, o sea, digital. Sí, ¿no? estamos Está bien. dentro de una computadora. Esto no es un clon, como veíamos la otra vez, que fabricaban animales Dolly. extintos. No es Dolly, exactamente. Estaría en una No es compu, Kaleshi, ponele. claro, ¿se acuerdan la loba de la que hablamos? Es verdad, hace- Kaleshi la loba. Esto está dentro de una computadora. Ok. Es una O cualquier representación dispositivo. o cualquier dispositivo virtual. Bien, es dinámico. Ajá. ¿Esto qué quiere decir? Que se alimenta permanentemente de datos y Ok. que va mutando. Ok. No es una foto, no es una simulación estática que quedó, Ok. ¿no? Es dinámico, tiene una forma de ingreso de datos permanentemente. O sea que va mutando con la persona que gemeló, digamos. Exacto, Ok. con el objeto, y es la tercera característica, Ok. está conectado en tiempo real a otra cosa. Ok. Y esta otra cosa puede ser una máquina, una persona, una planta, algo. Ah, bien, no necesariamente persona. No necesariamente persona. Bien. No, es algo del mundo real, no del mundo digital. Bien, Y entonces ahí tenemos la versión real y su gemelo digital. bien. Bien, ¿qué más? La frase marketinera es que puede predecir el futuro en su dinámica, ¿no? Y en realidad no es que, vamos a ver, no es que predice el futuro, sino que puede proyectar escenarios, Ok. ¿no? Porque digo, está tomando datos de la vida real. Sí. Tiene un histórico de datos. Dice, bueno, ¿qué pasa? Supongamos una máquina, para dar un Sí. ejemplo así bien burdo, ¿no? ¿Qué pasa si a la máquina le meto un martillazo en esta parte? Claro. Entonces simula una abolladura, imaginen un auto. Bueno, ¿qué pasa si el auto choca y golpea esta parte del motor? Sí. Y entonces ahí puede predecir lo que va a pasar. Bien. Y podría predecir cómo evoluciona, si vuelca o no vuelca, ¿no? Si deja de andar o no deja de andar. Entonces, esto quiere decir que puede predecir el futuro. Puede simular posibles escenarios. Ok. Que pueden ser múltiples además, esos escenarios. Que pueden ser múltiples, exactamente, porque ok. simula escenarios con una probabilidad de ocurrencia. Sí. Para la gente con ansiedad esto es terrible. No, porque. No, Imagínate, claro. ¿no? No, Como, no. bueno, ¿qué el pasa? gato vivo o muerto. Claro. Es eso. Sí, sí, literalmente. Bueno, y por último, que puede impactar en el mundo real. Esto Ok. que quiere decir que alguien lo está observando y está analizando, ¿no? Y eventualmente alguien toma decisiones en función de eso. ¿Qué Ahí quiere- lo primero que me sale a partir de la educación que vos nos das en este espacio, ¿alguien quién? Alguien quien, ¿No? claro, ¿Quién y es? las decisiones son mejores para quién. ¿Qué son Claro, la persona que está exactamente. dentro del auto ¿Quién está teniendo el dato? o la que está fuera del auto? Claro, sí, ¿No? totalmente. Mirando cómo choca. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el gemelo digital? Que no es una foto, es una película. Es algo dinámico y es algo que está cambiando. Sí. Y que no predice el futuro, como les decía, sino que permite simular escenarios. Entonces empezamos a hablar en términos científicos. En la ciencia no es todo verdad o todo mentira. Es verdad con una probabilidad de ocurrencia. Sí. ¿No? Y esto es importante, porque cuando empecemos a hablar de tratamientos médicos, Claro. es verdad con una probabilidad de ocurrencia. Sí, sí. ¿No? No es para nada menor eso. No es menor. No, no es menor. Y ni hablar cuando empecemos a pensar en términos de accidentes, Total. en términos de cosas que la probabilidad de ocurrencia es muy importante. Sí, ¿no? Saltarías sí, sí. de un puente con probabilidad de ocurrencia de 1 en 1.000.000. Bueno, Sí. vimos hace poco lo que pasa, ¿no? Sí, 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 tal Bien. Ahora, ¿dónde se está explotando el gemelo digital? Y esto sí a propósito de lo que menciona el gobierno y qué es lo que se está haciendo. Sí. Ya les traeremos otra columna Sí, sí, sí. con esto que pasa en el gobierno. Yo les quiero contar en términos generales para qué se está usando y por dónde Sí. se está explorando para que vean lo que no es un gemelo Ok, digital. ok. Porque no es el chatbot. Ya hemos hablado un montón de veces del chatbot Ujú. y de los vínculos con la inteligencia artificial. Esto es otra cosa. Esto es una representación de algo real. Aquí no están creando. Bien. ¿En dónde se está usando? Se está usando en lo que se llama Industria 4.0. Y en el Instituto de Industria tenemos equipos que trabajan con el diseño de gemelos digitales de procesos productivos. Ok. Entonces te permite hacer mantenimiento preventivo, porque vos proyectás una máquina, cómo viene funcionando. Sí. Bueno, le simulo
1000 ciclos más de producción. Sí. ¿Qué le va a pasar a la máquina? Claro. ¿Dónde se va a romper? Eso es interesante. Y ahí es la clave de la rentabilidad, de la ganancia de tener un gemelo digital. Total. ¿no? Y no reparar, sino mantener, por ejemplo, el equipamiento. Exactamente. Ujú. O ver en dónde se producen, por ejemplo, si vos simulás un proceso productivo, ves dónde se producen fallas en la calidad del producto. Ok. Simulás muchas veces y sabés dónde se van a producir las fallas y qué es lo que tenés que corregir ex ante. Y esto te ahorra dinero. Sí. Digo, aquí de vuelta en el Instituto de Industria tenemos equipos trabajando en Industria 4.0 y Gemelo Digital. Ujú. Bien, ¿qué otra cosa se está explorando en Gemelo Digital? La salud personalizada. Imaginen el mantenimiento preventivo de una persona. Es tremendo eso, porque vos me trajiste un ejemplo que es bien interesante, como cuando estás atravesando una enfermedad muy rara y te dicen, mira, esto es experimental. ¿Qué pasaría si uno tiene un gemelo digital cursando una enfermedad de ese estilo, no? Absolutamente. Sí. Entonces podés simular y ya el Sí, tratamiento sí. no es de prueba y error en la persona. Es tratamiento de prueba y error En un gemelo. en un gemelo digital, Sí. con lo que implica también en términos de costo, porque imagínense si para hacer esa prueba necesitas material radioactivo. Sí, sí, total. ¿No? Entonces la Totalmente. simulación, y obviamente para eso se va a estar nutriendo de un montón de información. Por ejemplo, si yo quiero simular cómo impacta en un ser humano la aplicación de un tratamiento radioactivo, necesito un montón de información sobre radioactividad. Sí. Y eso viene de otra disciplina. Sí. ¿no? Entonces por eso el gemelo digital viene a juntar muchas disciplinas. Mm. Y lo podemos pensar en salud humana para mantenimiento preventivo y también para testear nuevos medicamentos. De hecho, ya se están probando nuevos medicamentos y nuevos antibióticos en gemelos digitales de muchas personas. Ok. Clonados no, en realidad gemelo digital de varias personas. Exactamente. Con datos de esas personas. Como clones digitales de las personas. Ok. Exactamente. Ok, Sí. ok. Y esto es algo que, a ver, esto es algo que se viene haciendo hace mucho en la medicina. No es nuevo. Lo nuevo es la perfección que tiene el gemelo Claro. digital, ¿no? Ujú. Y voy a volver a esto cuando hable de los gemelos digitales en el deporte, que de hecho por eso empecé con esta columna, porque vieron toda la información que se está generando con el Mundial, todo lo que nos dicen, posesión de balón, cuánta falta, y todo esto en tiempo real, Sí. ¿no? Y como hemos visto además, y esto se está usando mucho, que los movimientos de los jugadores están estudiados por el equipo contrario. Sí. Entonces cuando vemos que de golpe un equipo jugó mal, Sí. es porque el otro equipo ya sabía cómo posicionarse Claro. para evitar. Entonces Claro. hay mucho de... ¿Estarán usando algún ciencia equipo? de datos, sí, les traje. Les traje dónde hay. ¿Quién lo Mira, está los usando? equipos mundialistas Los que tienen gemelos Exacto. digitales. Les traje uno de la Liga de Fútbol norteamericano, que es donde más se está usando. Ok. Pero van por ahí todos los deportistas. Sí, sí, me imagino. Bien, pero antes una cosita más, porque esto sí vamos a volver, se está usando para replicar el comportamiento de ciudades. Porque uno podría generar el gemelo digital de un hogar. Ok. De un hogar determinado, donde decís cuándo prendes la luz, cuándo apagas la luz, cuánta agua consume, qué pasa si sube un poco la temperatura, si baja, cuál es el circuito que hace con el auto, por dónde entra el auto a la casa, digo, toda la información vinculada a un hogar. Sí. Y entonces podríamos predecir el impacto de cortes energéticos en la calidad de vida, el impacto de aumentar el ingreso o disminuir el ingreso de esa familia, Sí. el impacto de poner una escuela en un lugar o en otro. Digo, la simulación de ciudades es lo que se plantea como el futuro del gobierno. Sí. Porque imaginen, gobernar ahora va a ser gestionar datos. Y vamos a poder simular cómo impacta en la sociedad las decisiones que tomemos. Lo cual es maravilloso en términos de la calidad de vida a la que podemos aspirar, ¿no? Ujú. Y la calidad de los gobiernos que podemos llegar a tener. Sí. Después, claro, después vamos a pensar en Terminator y dejarle toda la IA y ver demás. Pero Total. digo, en la práctica lo que se está haciendo es simulando ciudades y el comportamiento de ciudades. Y aquí aparece algo que son las ciudades inteligentes, como ya hemos hablado, pero también los ciudadanos digitales. Ok. Al predecir el comportamiento de los hogares y de las personas, podemos predecir el comportamiento de los ciudadanos. Y esto se está usando para hablar en términos de cómo impactan las decisiones públicas en la intención de voto. Y aquí podríamos empezar a simular un montón de cosas. Y por último, lo que está más en la frontera del gemelo digital son lo que se llaman gemelos digitales cognitivos. Ajá. Un gemelo digital, como se los conté hasta ahora, simula cuestiones físicas, biológicas, ¿no? La dinámica de comportamiento de la Sí. persona. Pero se está empezando a mapear cómo piensa una persona. Y esto nos lleva a los clones de los que ya hemos hablado, porque ahora podríamos tener, imaginen un robot que emula el pensamiento de una persona de verdad, Tremendo. ¿no? Y digo, estamos a un pasito de la vida eterna con esto, Sí. de la vida eterna digital, Sí, sí, sí. con las implicancias éticas Sí. de eso, ¿no? Entonces, Claro.
las implicancias éticas de manejar tanto dato también, ¿no? Exacto. En términos de los poderes económicos. ¿Y se acuerdan pienso. cuando ¿te acuerdas cuando hablábamos de las apps esas que replicaban la vida de un ser muerto? Sí, de me un acuerdo. familiar muerto. Sí, Bueno, que esto hablábamos es de Black Mirror en Black ese Mirror, momento. exacto. Es eso, ¿no? Sí. Es esto. Ahora, bueno, volviendo al deporte. Sí. ¿Qué es lo que se está observando en el deporte? ¿Se puede clonar digitalmente a Messi? Vamos a poder clonar a Messi. ¡Vamos! Digital. Vamos a tener un Messi digital. Ok. Ojalá que lo tengamos nosotros y no los demás. Claro. Ojalá que no lo tenga España. Es al Messi probable que digital. lo compren de Porque allá, ¿no? el problema es que nos simulen a Messi los españoles. Claro, chicos. Porque ahí está justamente la clave. Y entonces el deporte, así como vamos a tener un equipo de preparadores físicos, masajistas, guateros, bla, 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 va a empezar a haber analista de datos Sí. en los equipos deportivos. Sí. Y de hecho ya hay. Y aquí les traje el ejemplo del atleta digital, Ok. que ya existe. Existe el atleta digital. No, es tremendo. El atleta digital fue creado por una asociación entre la Liga Nacional de Fútbol Americano, Amazon, guarda, Sí. siempre algún grande datos en esto. Y siempre. Y socios científicos, como en particular la empresa, me la anoté acá, Biomechanics Consulting and Research. Sí. ¿No? Gran empresa que se asocia con Amazon y con la NFL Sí. para crear al atleta digital. ¿Y qué hace? Los 32 equipos que forman parte de la FNL le generan datos para generar gemelos digitales de los jugadores Claro, de la liga. claro. ¿No? ¿Y esto... qué hacen con jugadas, por ejemplo? Con todas las jugadas, con los movimientos, con los entrenamientos, porque otra de las cosas que empieza a pasar es que las personas necesitan entrenamientos personalizados Claro. y con esto pueden simular cuál es el mejor entrenamiento para cada jugador. Ujú. Y una vez que crean el atleta digital representativo del equipo de fútbol, de la persona o demás, pueden prevenir lesiones. Y lo que dice la NFL, y este es el argumento principal que esgrime para seguir con esto, es que a partir del análisis del atleta digital lograron reducir la tasa de lesiones, sobre todo de contusiones de cráneo, que es muy típico en la En cabeza, este tipo de en este tipo de deportes, y han modificado las leyes Ok. del deporte, las reglas del deporte, Sí. porque entonces ven cuáles son las jugadas, los movimientos Más peligrosos. peligrosos Claro. y con más probabilidad de lesión. Claro. Y esto ha permitido disminuir las lesiones Claro. en los 32 Es equipos interesante. de la liga. Entonces, la verdad es que, bueno, y a los equipos les devuelven justamente información de sus gemelos digitales para mejorar el entrenamiento y las prácticas deportivas. Y otra vez para mejorar las jugadas. Claro. Como siempre, la decimos en esta columna, esto va a pasar, esto está pasando, empecemos a preguntarnos para qué, cómo y dónde, Claro. porque las potencialidades que tiene en términos de mejorar la calidad de vida, mejorar la salud, mejorar la forma, incluso el rendimiento en el deporte, que tampoco estaría mal, es algo que va a suceder y que debemos encarar como sociedad. La seguimos pensando seguramente, pensando, porque yo Cami. creo que hoy es la presentación de muchas cosas que se van a venir Como siempre. aplicando esto. Exactamente. Diana, gracias, como siempre. Gracias, Camille. Diana Suárez con nosotros y nosotras en Fingiendo Demencia.